Mi esposa les dijo a otras personas que yo era un vago por no estar presente en el nacimiento de su hijo fruto de una aventura. Así que hice una publicación impactante y revelé sus mentiras al mundo. Mi esposa Cynthia, de 40 años, se embarazó en contra de mi voluntad después de que habíamos hablado y acordado no tener más hijos. Ya tenemos 4. Yo tenía programada una vasectomía. Ella afirmó que tomaba pastillas anticonceptivas, pero yo usaba condones porque quería asegurarme de hacerlo hasta tener mi vasectomía. Aún así, unas semanas después, estaba embarazada. Ella estaba feliz y yo no. No quería ser un padre mayor. Ella dijo que las pastillas no habían funcionado. Nunca le pedí que se operara porque sé que es más difícil para las mujeres, según ella, las inyecciones anticonceptivas le afectaban la salud. Revisé todos mis condones y todos estaban alterados. Tuvimos una gran discusión que terminó con ella llorando. Mi confianza quedó destruida. Asumo que nada de lo que dice es verdad. También la despidieron cuando tenía 3 meses de embarazo. Se me hizo raro que no lo impugnara. Después dijo que necesitaba quedarse en casa, lo cual me preocupó. Dijo que las náuseas matutinas eran demasiado intensas para ir a trabajar. Llevamos 18 años de casados y siempre ha querido ser ama de casa de tiempo completo. Ella lo llama Salmo o algo así. Me hizo la ley del hielo durante semanas después de que nació nuestro segundo hijo, cuando le dije que saliera a trabajar, como lo había hecho yo. Empecé a sospechar que tal vez había renunciado y me estaba mintiendo. Sé que está mal, pero recuperé una copia de seguridad de su celular desde el inicio de todo. Descubrí que tuvo una aventura en su trabajo y tanto ella como su compañero fueron despedidos. Se involucró con él durante un entrenamiento fuera del estado y luego programaba todas sus asignaciones con él. Él tiene casi 60 años. Está casado. También se involucró con el hijo de mi primo, Nelson, de 29 años. Vi y escuché mensajes entre ellos. Él venía a mi casa cuando yo no estaba. Le pregunté a un vecino y me lo confirmó. Mi vecino dijo que Nelson aparecía a veces 2 días seguidos cuando yo salía. Revisé mi calendario y pudo haber sido cuando fui a Ohio por 3 semanas. Volví a los fines de semana, pero todo parecía normal. Lo peor es que Nelson me llama tío. Incluso lo dejé quedarse en mi casa un par de veces. Ella también utilizó a nuestros propios hijos como palanca, prometiéndole a Nelson que podría verlo si no la presionaba y mantenía la boca cerrada. Básicamente lo puso en un tipo de papel de padrastro. Le dijo que el embarazo era de él. Lo odio, pero creo que lo manipuló porque él no tiene relación con sus padres ni con sus hermanos y seguía mandándole mensajes sobre lo mucho que ella representaba hogar para él. Me volví loco y la desperté. Ella trató de afirmar que ambos hombres la habían presionado de forma inapropiada. Luego dijo que la manipularon, porque los confronté a ambos. Me puse en contacto con su excompañero de trabajo por redes sociales, pero me bloqueó después de un par de mensajes. Nelson se puso agresivo y pudo haber terminado en una pelea real si lo hubiera confrontado más. De cualquier manera, la prueba de paternidad dio negativo. Me mudé y contraté a un abogado. Fue un parto de un bebé que nació sin vida. Aunque no fuera mío, se sintió muy oscuro y extraño. Les ofrecí a mis hijos apoyo emocional, pero no le permití a ella desahogarse conmigo. Tuve que recurrir legalmente a una prueba de paternidad para todos nuestros hijos, y resultaron ser míos. Hace unas semanas, varias personas en Facebook comenzaron a hacer preguntas y a tratar de atacarme por no publicar nada sobre el bebé. Creo que ella pudo haberle contado a alguien que no estuve presente en el parto, porque un par de personas vinieron a reprocharme. Nos estamos divorciando y estoy muy enojado porque ella todavía intenta hacerse la víctima. Les conté la verdad a cada persona por separado, pero al final me cansé de quedar como el malo y escribí una publicación diciendo, gracias a todos los que se han comunicado para insultarme, pero el bebé no era mío según la prueba de paternidad. Tuve que alejarme de las redes sociales por eso. Su familia me llamó, pidiéndome que borrara la publicación. No conocían toda la historia, pero decían que así no se solucionaban las cosas. No la voy a borrar, aunque me acusen de avergonzarla. Mientras yo me partía la espalda trabajando para nuestra familia, ella le mandaba mensajes a su mejor amiga, quejándose de que ya no soy la sombra de lo que era antes, que me veo viejo y que me he abandonado. Su amiga reaccionó muy molesta y ahora ya no se hablan. Cynthia dijo que su amiga la bloqueó y que no sabía por qué. Mi abogado dice que podríamos contactarla como testigo de carácter. Odio a Cynthia. Durante su embarazo, cuando ella quería tener intimidad, se lo dije claramente. Ella tiene sobrepeso de forma natural y yo la amaba así, pero odiaba la versión de ella embarazada por su aventura. Le dije cosas crueles sobre su aspecto que jamás debí decir. Su abogada insiste en terapia familiar. Yo solo accedería a una coparentalidad civilizada, pero nada orientado a la reconciliación de pareja. Ella lo llama un error, pero para mí, ella concibió un hijo a través de la traición y creó un ser humano entero. Nunca lo olvidaré. Solo quiero salir de su vida y siento que intenta impedir que me aleje. Pero entonces,
descubrí algo más en su celular. Algo que me hizo temblar. Y lo peor es que esta vez, involucra a uno de mis propios hijos. Me quedé paralizado. Tenía el celular en la mano, el corazón en el estómago y un nudo de fuego en la garganta. Pensé que ya lo había visto todo. Que nada podía dolerme más de lo que ya me había hecho. Pero ese mensaje, esa conversación que encontré en la galería oculta de WhatsApp, me dejó sin aire. No solo porque era reciente, ni porque ella seguía en contacto con Nelson después de todo lo que ocurrió, sino porque el contenido era una puñalada directa a lo poco que me quedaba entero. Era un mensaje de voz que Cynthia le había enviado, hablándole sobre nuestro hijo menor. Lo llamaba el más tonto, y se reía. Decía que era igual de inútil que su padre y que no tenía futuro. Y luego dijo algo que me quitó el sueño durante noches. A veces me pregunto si también será suyo. Porque a veces lo veo y, no sé, tiene gestos que no reconozco. Cerré los ojos. La rabia se mezcló con el miedo. Porque lo dijo con una naturalidad espeluznante. Como quien comenta el clima. Como si no hablara de un ser humano que trajo al mundo. Como si no hablara de mi hijo. No pude evitar mirar una y otra vez la foto de mi pequeño. Su carita dormida, sus manitas apretadas, esa forma en que me miraba como si yo fuera su mundo. ¿Cómo podía ella dudar siquiera de su paternidad? ¿Y por qué decírselo justo a Nelson, de todos los hombres del planeta? Me ardía la piel, como si estuviera infectado por dentro. Me levanté, caminé por la casa, intenté respirar. Pensé en llamarla, en gritarle, en romper algo. Pero en vez de eso, fui al cuarto de mis hijos. Lo observé. Dormía tranquilo, con su cobija azul abrazada al pecho. Inocente. Puro. ¿Cómo podía estar en medio de todo este veneno? ¿Cómo alguien que lo trajo al mundo podía ser tan cruel, tan peligrosa, tan calculadora? Me senté en el piso. Lloré. Sí, lloré como pocas veces en mi vida. Lloré porque lo amaba. Porque ese niño, aún con todas las dudas y el desastre en el que se convirtió mi vida, seguía siendo mi hijo. O al menos, eso quería creer. Me prometí que no me iba a quedar con esa duda. Ya había hecho pruebas de paternidad antes, y todos los resultados confirmaron que eran míos. Pero ahora, después de ese mensaje, necesitaba volver a hacerlo. No por celos, ni por rabia. Por salud mental. Por paz. A la mañana siguiente, contacté de nuevo al laboratorio. Pedí una nueva prueba. El proceso ya me era familiar. Pero esta vez fue diferente. Esta vez fui solo. No le dije nada a nadie. No se lo mencioné a mi abogado. No lo publiqué en ninguna red social. No lo hablé con mi madre, ni con mis amigos. Solo era yo, mi hijo, y el peso de esa duda que me estaba devorando. Mientras esperaba los resultados, Cynthia intentó contactarme. Me envió correos, mensajes de texto, incluso cartas físicas. Cada una más manipuladora que la anterior. En una decía que había cambiado, que merecíamos una última conversación. En otra me culpaba por haberle arruinado la vida con mi publicación. En la siguiente, me acusaba de ser el culpable del nacimiento sin vida de su bebé, como si el castigo divino le hubiera llegado por mi culpa. No respondí. No iba a caer en su juego. Ya no. Una noche, sin esperarlo, me llamó por teléfono. Contesté por impulso. Su voz sonaba suave, frágil. ¿Podemos hablar?, dijo. Solo 5 minutos. Me encerré en mi oficina. Cerré la puerta. ¿Qué quieres?, pregunté, sin rodeos. Hubo un silencio. Luego, con una voz que no sabía si era actuación o remordimiento real, dijo: sigo soñando con él. Con el bebé. A veces lo oigo llorar. Siento que me castiga. No puedo dormir. Me mantuve en silencio. Ella continuó: no era tuyo. Lo sé. Pero una parte de mí deseaba que sí lo fuera. Para tenerte otra vez. Me estremecí. ¿Estás escuchando lo que dices?, le pregunté. ¿Te das cuenta de lo fuerte que suena? Solo quería que volvieras a mirarme como antes, susurró. Quería que me desearas otra vez. Que te sintieras orgulloso de mí. Y tú solo hablabas de trabajo, de los niños, de las cuentas. Yo necesitaba sentirme viva. Me reí. No pude evitarlo. Una carcajada amarga, hueca. ¿Y tu solución fue embarazarte de otro hombre y fingir que era mío? No fue así, balbuceó. Entonces, ¿cómo fue, Cynthia? Ilumíname. Se quedó en silencio. Luego, como siempre, cambió el tono. Volvió la víctima. Estoy sola. Todos me odian. Mis padres no me hablan. Mis amigas me dieron la espalda. Tú eres el único que aún me escucha. No me llames más, le dije. No soy tu redención. No soy tu hombro. No soy tu escape. Y colgué. A la mañana siguiente, el laboratorio me envió un correo. El resultado de la prueba estaba listo. Hice clic con la mano temblando.
Mis ojos recorrieron el informe. Y entonces, me congelé. Porque las cifras no eran como antes. Porque esta vez, la probabilidad era del 0,0%. No era mi hijo. No lo era. Y lo peor no fue el resultado. Lo peor fue recordar lo que ella había dicho en ese mensaje. A veces me pregunto si también será suyo. Porque ahora todo encajaba. Pero el verdadero infierno apenas estaba comenzando. Lo que hice después, cambió todo. Cerré la computadora. Me quedé ahí sentado, mirando la pared como si el tiempo se hubiera detenido. El silencio era tan denso que podía escuchar el eco de mi respiración. No era mi hijo. Después de todo lo que había vivido, después de toda la destrucción, aún había una última verdad esperando por explotar, una verdad que destrozaba lo poco que quedaba entero dentro de mí. Me recosté en el sofá sin moverme por horas. Recordé cada momento en que lo abracé, cada vez que me dijo papá con esa sonrisa inocente. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Cómo se le explica a un niño que ya no es tu hijo? ¿Cómo se hace eso sin destrozarlo? Lo amaba. Más allá de la biología, más allá del resentimiento, ese niño era parte de mí. Pero al mismo tiempo, me sentía traicionado por la vida, como si alguien hubiera jugado una broma cruel y me la estuviera restregando en la cara una vez más. Pensé en hablar con mi abogado. Pensé en contarle a alguien. ¿Pero a quién? ¿Quién puede entender lo que se siente tener que separarte emocionalmente de alguien que amas por el simple hecho de que su existencia fue construida sobre una mentira? Revisé de nuevo el informe, por si había un error, una letra mal escrita, un número distinto. Pero no. Todo estaba claro. El resultado no dejaba lugar a dudas. Lo siguiente que hice fue algo que no sé si estuvo bien o mal. Tal vez una parte de mí quería más dolor, más evidencia, más fuego. Recuperé una copia de seguridad del celular de Cynthia que tenía desde el inicio del conflicto. Allí, entre archivos antiguos, encontré algo que me heló la sangre. Una conversación entre ella y Nelson de hace casi 5 años. Sí, 5. El mensaje era claro. Me gustaría que fueras tú el papá. A veces me imagino una familia contigo, sin él. Solo tú y yo. Nelson había respondido con un «¿y si pasa?», seguido de un emoji de corazón. Ella dijo, entonces el niño crecerá pensando que él es su padre. Hasta que tú y yo estemos listos para decirle la verdad. Cerré el archivo. No había duda. Era premeditado. Habían planeado esto. Cynthia había llevado la mentira tan lejos que estuvo dispuesta a vivir una doble vida con tal de mantenerme engañado mientras criaba al hijo de otro hombre como si fuera mío. Pensé en Nelson. En cómo me miraba a la cara cuando venía a mi casa. En cómo me llamaba tío. En cómo tomaba cerveza conmigo en el porche mientras nuestros hijos jugaban. ¿Cómo pudo mirarme a los ojos sabiendo que ese niño probablemente era suyo? ¿Cómo pudieron ambos mantener la farsa tantos años? Fui hasta el baño. Me miré al espejo. Vi a un hombre agotado. Hundido. Pero también vi algo más. Determinación. Ya no iba a permitir que siguieran destruyendo mi vida en silencio. Ya no me importaba quedar como el malo. Ya no me importaban las redes, ni la familia de ella, ni las críticas. Me importaba la verdad. Y me importaba proteger a mis hijos. A todos. Incluyéndolo a él, aunque no llevara mi sangre. Llamé a mi abogado. Le conté todo. Hice una pausa cuando llegamos al punto del niño. ¿Vas a pedir que lo saquen del acta?, preguntó. Guardé silencio. Podemos hacerlo. Legalmente, ahora tienes las pruebas. No es tu responsabilidad. Me dolió. Porque él tenía razón. Pero las palabras se sintieron como cuchillos. No lo sé, dije. No sé si pueda mirar a ese niño y decirle que ya no soy su padre. Tendrás que decidir pronto, respondió. El juez va a necesitar esa definición clara. La custodia, los derechos, las obligaciones. No puedes quedarte en el medio. Colgué. Salí a caminar. La ciudad seguía su curso como si el mundo no se estuviera cayendo en pedazos. La gente compraba pan, hablaba por teléfono, reía. Yo sentía que tenía un volcán dentro. Volví a casa al atardecer. Mis hijos estaban viendo una película. El más pequeño corrió a abrazarme como siempre. Papá, ¿puedo dormir contigo hoy? Me arrodillé. Le acaricié el cabello. Claro, hijo. Y lo llevé en brazos hasta mi cama, como cuando era bebé. No dormí esa noche. Solo lo miraba. Pensaba en su futuro. En lo que significaba el amor de un padre. En lo que significaba la verdad. A la mañana siguiente, llamé a Cynthia. Contestó a la tercera. Quiero hablar contigo, le dije. Ella respondió con un tono tibio. ¿Sobre qué? Sobre el niño. Necesito que me digas la verdad. Toda. Hubo una pausa larga. ¿Qué más quieres saber?, dijo. Ya te lo dije todo. No, Cynthia. Quiero que me digas si lo planeaste. Si hablaste con Nelson desde antes. Si sabías que él era el padre.
Quiero que me lo digas a la cara. ¿Qué ganamos con eso?, susurró. Solo nos vamos a lastimar más. Ya estoy lastimado. Ahora solo quiero entender. Y entonces, con voz temblorosa, dijo, sí. Lo sabía. Desde antes de que naciera. Pero no podía dejarte. No podía criar a 4 hijos sola. Tenía miedo. Y lo peor, es que empecé a amarte de nuevo justo cuando era demasiado tarde. Cerré los ojos. Había recibido mi respuesta. Ahora venía lo más difícil. Tomar una decisión que cambiaría mi vida. Y la de un niño inocente que no tenía la culpa de nada. Pero justo cuando creía que nada más podía pasar, el teléfono volvió a sonar. Era Nelson. Y lo que me dijo, me dejó sin palabras. Nelson. El nombre brillaba en la pantalla de mi teléfono como una maldición. Nunca antes una simple llamada me había provocado tanto desprecio, tanto fuego contenido. Dudé. Por un segundo pensé en ignorarlo. Pero algo dentro de mí, tal vez el deseo de cerrar el ciclo, de mirar al monstruo a los ojos, me empujó a contestar. ¿Qué quieres?, escupí apenas deslicé el dedo por la pantalla. Del otro lado hubo silencio. Luego una respiración pesada, como si estuviera conteniendo algo. No me cuelgues, por favor. Solo escúchame. ¿Para qué? ¿Vas a pedirme perdón, o vienes a reclamar a tu hijo como si esto fuera una película barata? No es eso, dijo con voz temblorosa. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Ni a hablarte. Ni a mirarte siquiera. Pero necesitaba decirte algo. Algo importante. Me apoyé contra la pared, cerré los ojos y respiré profundo. Habla. Cynthia me dijo que iba a dejarte, hace años. Que estaba enamorada de mí. Y como un estúpido, le creí. Pensé que íbamos a estar juntos. Pensé que íbamos a criar al niño los dos. Ella me prometió que si todo salía bien, tú te irías solo, que no haría falta guerra. Que lo haría parecer como un accidente. Sentí un zumbido en la cabeza. ¿Estás diciendo que planearon mi salida, como si fuera una jugada de ajedrez? Yo no lo vi así al principio, pero con el tiempo, empecé a notar cosas. Ella seguía contigo, sí, pero también hablaba mal de ti. Me decía que estabas acabado. Que ya no servías como hombre. Que eras solo un mueble más de la casa. Pero luego, empezó a cambiar. Cuando supo que el bebé no era tuyo, se desmoronó. Me dijo que no lo soportaba. Que no podía ver tu cara de dolor. Y cuando el bebé murió, ya no quiso saber nada de mí. Me quedé callado. El estómago se me revolvía con cada palabra. ¿Y ahora qué? ¿Vienes a llorarme? ¿A pedir redención? No. Vengo a decirte que Cynthia está planeando quedarse con la custodia total de tus hijos. Que quiere usar mis mensajes y los tuyos para hacerte quedar como alguien inestable. Tiene capturas. Grabaciones. Incluso un diario falso donde supuestamente ella escribía sobre lo aterrada que estaba contigo. Mi cuerpo se tensó. La rabia que creía agotada se reactivó como un incendio mal apagado. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque mi madre, la mujer a la que tú ayudaste cuando estuvo enferma, la que tú llevaste al hospital cuando nadie más quería, me lo pidió. Me dijo que lo correcto era que tú supieras la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Ella vio los mensajes. Y me dijo que yo tenía que dejar de esconderme detrás de Cynthia. Me vino a la mente esa imagen. La madre de Nelson sentada en la sala, tomándote con mis hijos, agradeciéndome por llevarle sus medicinas cuando Nelson desaparecía. Una mujer noble. Justa. ¿Y qué se supone que haga con esta información?, pregunté. Lo que tengas que hacer. Pero ten cuidado. Cynthia no está bien. Perdió al bebé, sí, pero perdió más que eso. Perdió el control. Y una persona que ha vivido tanto tiempo manipulando a otros, cuando pierde el control, se vuelve peligrosa. ¿Y tú crees que yo no lo sé? Tal vez. Pero ahora tienes una prueba más. Te mandé todo al correo. Audios, capturas, grabaciones. Usa lo que necesites. Y colgó. Abrí el correo mientras aún me temblaban los dedos. Efectivamente, allí estaban, las capturas de pantalla, las conversaciones manipuladas, una grabación de Cynthia diciendo que lo haría parecer todo una amenaza velada, y un archivo de audio en el que ella practicaba cómo llorar antes de grabar una denuncia falsa. Me quedé en silencio. Era demasiado. Pero al mismo tiempo, era mi salvación. Imprimí todo. Lo organicé en carpetas. Se lo llevé a mi abogado al día siguiente. Él, al revisarlo, frunció el ceño y me dijo, esto cambia todo. Podemos pedir una orden de alejamiento. Y solicitar custodia completa. Pero será una guerra. Lo sabía. No me importaba. Estaba listo. Pero aún había algo que me pesaba. Algo más allá del juicio, de los papeles, de los derechos legales. El niño. El que creí que era mío. El que dormía a mi lado. El que me llamaba papá. ¿Qué iba a hacer con él? No podía simplemente desconectarme.
No podía darle la espalda. Así que esa tarde, lo llevé al parque. Jugamos como siempre. Nos reímos. Comimos helado. Al final, me senté junto a él en la banca. Hijo, ¿tú sabes cuánto te amo? Sí, papá, dijo sin pensarlo. ¿Y sabes que siempre estaré para ti, pase lo que pase? Sí. Y me abrazó. Lo apreté fuerte. No podía decirle aún. Tal vez nunca lo haría. Pero ese momento, ese amor, era real. No me importaba el ADN. No me importaban los errores de su madre. Me importaba él. Esa noche, Cynthia apareció en mi puerta. Y lo que traía en la mano me hizo sudar frío. Una carpeta. Sellada. Con mi nombre en letras negras. Es tu turno de escucharme, dijo. Y después de esto, tú decides si quieres seguir respirando el mismo aire que yo. La carpeta temblaba en sus manos. Era negra, gruesa, con mi nombre escrito en marcador plateado, como si fuera un informe confidencial que ocultaba secretos inconfesables. Cynthia no dijo una palabra más. Solo la extendió hacia mí. Su rostro era una máscara vacía. No se veía derrotada, pero tampoco se veía en control. Había algo extraño en sus ojos, como si estuviera al borde del colapso o de una confesión. Tomé la carpeta. No la invité a pasar. Cerré la puerta lentamente mientras ella daba un paso atrás. Me observó con una mezcla de dolor, rabia y resignación. Bajó la cabeza y se fue sin decir adiós. Me senté en la mesa del comedor con la carpeta frente a mí. Respiré profundo. Dudé unos minutos. Parte de mí quería prenderle fuego sin abrirla, sin darle más espacio a su veneno en mi vida. Pero otra parte, la más pragmática, la que aún buscaba entender cómo llegamos a este punto, necesitaba saber. La abrí. Lo primero que encontré fue una carta. Escrita a mano. En su letra. Si estás leyendo esto, es porque ya no tengo nada más que perder. Porque ya dijiste tu verdad al mundo y no me dejaste otra opción más que contarte la mía. No estoy buscando redención. No merezco tu perdón. Pero hay cosas que necesitas saber. Cosas que oculté porque tenía miedo. Porque fui débil. Porque fui estúpida. Tragué saliva. Continué. No solo te traicioné, te utilicé. Cuando quedé embarazada de Nelson, pensé que podía manejar la situación. Que tú nunca lo notarías. Que todo se calmaría con el tiempo. Pero mientras más mentía, más me hundía. Nelson comenzó a obsesionarse. Quería que lo dejara todo. Me amenazó con contar la verdad si no accedía a criar al bebé juntos. Me dijo que te arruinaría. Que filtraría fotos íntimas. Que hablaría con tus jefes. Que se haría pasar por víctima. Yo no sabía cómo detenerlo. Lo bloqueé varias veces, pero siempre volvía. Siempre encontraba cómo manipularme. Me prometía libertad, pero al mismo tiempo me tenía atrapada. Lo que no sabes es que el bebé, ese que no era tuyo, no era suyo tampoco. El papel se me resbaló de las manos. ¿Qué? ¿Qué estaba diciendo? Busqué el siguiente párrafo con desesperación. Nelson siempre creyó que era el padre. Yo lo dejé creerlo. Pero una noche, en esa maldita capacitación fuera del estado, ocurrió algo que me cambió para siempre. Alguien me hizo perder el control de forma sospechosa. No sé cómo pasó. Solo recuerdo despertar desorientada, con dolor, sin memoria clara de las horas anteriores. No denuncié. No lo conté. Solo lo enterré. Cuando volví a casa, me convencí de que todo seguiría como siempre. Pero semanas después, supe que estaba embarazada. Y me derrumbé. Me recosté en la silla, la cabeza me latía. Era demasiada información. ¿Ahora decía que había sido víctima? ¿Que ni siquiera sabía quién era el verdadero padre? Continué leyendo. Cuando llegó la prueba de paternidad y resultó que no eras tú, pensé en decírtelo. Pero cuando vi al bebé por primera vez, pensé que todo podría recomenzar. Que si fingía, si lo criábamos juntos, tú volverías a ser mío. Que olvidarías a Nelson. Que volveríamos a ser una familia. Me aferré a esa mentira hasta el último segundo. Pero el bebé nació sin vida. Y con él, murió esa última ilusión que tenía. Te odio por lo que me dijiste ese día. Por decir que me veía grotesca. Por mirarme con tanto asco. Pero más me odio a mí por haberte empujado a sentir eso. Porque ya me habías dejado de amar mucho antes. Solo que yo me negaba a verlo. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no por tristeza, sino por agotamiento. Porque estaba leyendo una confesión que mezclaba verdades con victimismo. Porque ya no sabía qué era cierto y qué no. Porque esta historia parecía no tener fondo. Dentro de la carpeta, también había fotos. Una ecografía, informes médicos, extractos bancarios que mostraban retiros de dinero que yo nunca autoricé. Boletos de avión. Reservas de hotel. Fechas que coincidían con los viajes de trabajo en los que decía que no podía acompañarme. Todo encajaba. Pero todo también se descomponía.
Lo peor estaba al final. Una hoja con el título, Última voluntad emocional. Era una especie de testamento, pero emocional. No legal. Allí, Cynthia decía que si algo le pasaba, quería que los niños supieran que siempre los amó. Que cometió errores, pero que su amor por ellos fue real. Que no se rendía por cobardía, sino por no saber cómo arreglar lo que rompió. Salté de la silla. El corazón me palpitaba en las sienes. ¿Era una amenaza? ¿Una advertencia? ¿Un chantaje? Llamé a su número, pero no contestó. Llamé de nuevo. Nada. Le escribí a su hermana. A su madre. Nadie sabía dónde estaba. Me subí al auto. Recorrí los lugares donde solía ir. Llamé a hospitales. Comisarías. Mi mente volaba. Y entonces, cuando ya la noche caía, recibí un mensaje. Estoy en el puente. Necesito hablar contigo. Sola. Solo tú y yo. Nadie más. Y supe que algo iba a pasar esa noche. Algo que pondría en juego no solo mi paz mental, sino mi vida entera. El auto parecía moverse demasiado lento aunque iba a 90 por la autopista. Tenía las manos apretadas al volante y el corazón golpeándome el pecho como si supiera que estaba a punto de presenciar algo irreversible. El mensaje de Cynthia me ardía en la cabeza como fuego. Estoy en el puente. Ni más. Ni menos. ¿Qué clase de lugar elige alguien para una conversación, si no está pensando en terminarla todo de una vez? El sol se había ocultado y el cielo estaba cubierto de un gris pesado, como si también él supiera que la noche no iba a ser como las otras. Llegué al puente. Un puente antiguo que cruza el río cerca de la carretera vieja. Estaba casi desierto, excepto por una figura solitaria apoyada en la baranda. Su silueta era inconfundible. Cynthia, con su cabello recogido, con un abrigo largo que le cubría hasta las rodillas, mirando el agua como si estuviera esperando una señal que viniera desde lo profundo. Aparqué en la orilla, bajé sin cerrar la puerta del coche. Caminé hacia ella sin decir palabra. Solo cuando estuve a 2 metros, giró la cabeza. Pensé que no vendrías. No iba a ignorar algo así. No esperaba que vinieras por mí. Pensé que vendrías por curiosidad. Para ver si de verdad lo haría. Me detuve. ¿Qué es exactamente lo que estás pensando hacer? Ella miró al río, luego me miró a mí. Y por primera vez en mucho tiempo, vi algo honesto en sus ojos. No manipulación. No rabia. Solo cansancio. No quiero hacer nada extremo, si eso es lo que piensas. Pero una parte de mí siente que ya se rindió hace tiempo. Que ya no soy la mujer que era. Ni madre. Ni esposa. Ni siquiera un ser humano decente. Me acerqué un paso. No estás bien, Cynthia. No puedes enfrentar todo esto sola. ¿Y con quién se supone que lo enfrente? Con mi familia, que solo me habla para que borre publicaciones de Facebook. Con mi abogado, que solo me ve como una clienta más. Contigo, que ya me odias. No respondí. El viento soplaba con fuerza. El sonido del agua debajo del puente nos rodeaba como un murmullo oscuro. Yo también perdí cosas, ¿sabes? Dijo ella de pronto. Perdí a mi mejor amiga. Perdí a mis padres. Perdí la credibilidad. Perdí un hijo. Su voz se quebró. Y sé que tú también. Pero al menos tú puedes mirar a los niños y saber que eres su padre. Yo los miro y solo veo un espejo roto. Veo todo lo que no supe proteger. ¿Por qué me trajiste aquí, Cynthia? Pregunté, más suave. ¿Para despedirte? ¿Para que me sienta culpable? No. Te traje aquí porque necesito que sepas algo antes de que esto siga escalando. Antes de que los abogados destruyan lo poco que queda. Antes de que conviertas a los niños en armas. Se dio la vuelta y sacó algo del bolsillo. Un teléfono. El suyo. Hay un audio. Uno solo. Pero quiero que lo escuches ahora. Y después de eso, haré lo que tú decidas. Dudé. ¿Qué contiene ese audio? Una verdad que no te conté. La última. Lo prometo. Extendió el teléfono. Lo tomé. Le temblaban los dedos. Presioné play. Era una grabación. Vieja por el sonido. Una voz masculina, ronca. ¿Sabes qué, Cynthia? Si tú no haces que él desaparezca, lo haré yo. ¿Entendiste? No voy a quedarme viendo cómo ese idiota cría a mi hijo. Si no me das lo que me prometiste, haré que lo pague. Me quedé helado. ¿Quién es? Pregunté. Es el hombre de la capacitación. El que me hizo algo mientras no estaba en condiciones de decidir. Me giré lentamente hacia ella. ¿Y tú tienes esto desde cuándo? Desde el día que me lo mandó por error, creyendo que hablaba con otra persona. Nunca lo borré. Por miedo. Por si alguna vez me obligaban a hablar. Me apoyé en la baranda del puente. El mundo me giraba. ¿Ese hombre sigue libre? Sí. Cambió de ciudad. Pero tengo sus datos. Sé dónde está. Nunca lo denuncié.
Nunca lo enfrenté. Nunca pude. Pero ahora, todo está aquí. Me entregó otro sobre. Eso contiene lo que necesita la policía. Si decides entregarlo, hazlo. Pero quiero que sepas algo más. La miré. Ella tragó saliva. Nelson no sabe que no es el padre. Cree que lo es. Y si eso sale a la luz, él también va a perder la cabeza. No me importa lo que pase conmigo. Pero si me hacen daño, prométeme que protegerás a los niños. Incluso al más pequeño. Aunque no sea tu sangre. Me dolió que lo dijera así. Nunca pensé soltarlo. Nunca. Ella asintió. Eso es lo único que me da paz. Se hizo un silencio largo. Ninguno de los dos sabía qué más decir. Y entonces, en un susurro, casi inaudible, ella dijo, yo ya no tengo futuro. Pero tú sí. Usa lo que sabes. Haz justicia. Pero no pierdas el alma en el camino. Caminó lentamente hasta su coche. Se subió. Y se fue. Yo me quedé ahí. Con el teléfono. Con el sobre. Con la cabeza hecha un desastre. Y con una decisión que me dolería el resto de mi vida. Entregar esa prueba cambiaría todo. Pero también abriría una guerra que no estaba seguro de poder ganar sin perderme en el proceso. Y lo peor, es que no era la única prueba que estaba a punto de salir a la luz. Porque esa misma noche, recibí un mensaje anónimo con un vídeo. Uno que lo cambiaría todo. El mensaje llegó a las 11:37 de la noche. Sin remitente. Sin texto. Solo un archivo de vídeo con el título, Mereces saberlo. Me quedé mirándolo por varios minutos, sin atreverme a abrirlo. El sobre que Cynthia me había entregado seguía sobre la mesa, cerrado. Su voz aún retumbaba en mi mente. Pero lo que tenía frente a mí podía ser algo más. Podía ser una trampa. Podía ser una amenaza. O una verdad más, de esas que no dejan dormir. Respiré hondo. Apreté el icono. El vídeo cargó. Era una grabación casera. Cámara en mano, baja calidad. Alguien estaba filmando desde un automóvil estacionado, frente a una casa. Reconocí la fachada de inmediato. Era mi casa. Mi antigua casa. El vídeo era viejo. Se notaba por los colores del jardín, por el coche que ya no tenía, por el uniforme escolar de mis hijos. La cámara apuntaba hacia la puerta principal. De pronto, la puerta se abre. Sale Cynthia. Se la ve nerviosa, con el teléfono en la mano, mirando hacia ambos lados. Luego aparece Nelson. No como un invitado cualquiera. No como un primo lejano. Sino como un cómplice. La abraza por detrás, le besa el cuello. Ella se ríe. Juegan. Se comportan como si fueran dueños de ese hogar. Como si yo no existiera. Como si mis hijos no estuvieran durmiendo a metros de ahí. El vídeo dura 7 minutos. En ese tiempo, entran y salen varias veces. En una, Nelson aparece con una bolsa del supermercado. En otra, Cynthia saca la basura mientras él le da una palmada en la espalda, como si fuera su esposa. Pero hay algo más. En el minuto 5:23, la cámara hace un leve paneo hacia la acera de enfrente. Y entonces lo veo. A mi vecino. Sentado en su porche. Fumando. Observando todo. Con la mirada fija en ellos. Era el mismo vecino al que le pregunté si había notado algo extraño. El que me dijo que Nelson había venido un par de veces. Ese mentiroso. Ese cómplice silencioso. El vídeo se corta de forma abrupta. Sin comentarios. Sin notas. Solo el acto expuesto, crudo, como una daga directa al pecho. Cerré el celular. El estómago me dio vueltas. Era una cosa imaginar la traición. Otra muy distinta era verla. Ver cómo mi hogar fue profanado con total impunidad. Ver cómo alguien a quien llamé sobrino jugaba a ser yo. Caminé por la sala con el celular en la mano. Reproduje el vídeo una vez más. Y otra. Y otra. No sabía qué buscaba. Quizá una señal de que no era real. Quizá una pista sobre quién lo había grabado. Y entonces, en la última visualización, lo noté. Una sombra. Una figura reflejada en el retrovisor del auto desde donde se filmó. Alguien estaba dentro, grabando con un teléfono. Y ese alguien, por la forma en que sostenía la cámara y la respiración entrecortada, parecía conocerme. Era alguien que estaba sufriendo. Alguien que sabía lo que eso significaba para mí. La grabación no era para exponerla. Era para advertirme. Abrí el archivo de información del vídeo. Revisé los metadatos. Y allí estaba, remitente, contacto bloqueado, nombre asignado, V. No tenía ningún contacto con esa letra. Pero era imposible no pensar en ella. Vanessa. La mejor amiga de Cynthia. La que un día simplemente cortó todo contacto. La que Cynthia dijo que la había bloqueado sin explicación. Fui a la vieja bandeja de entrada de correos. Busqué su nombre. Allí estaba. Un correo de hace más de un año. Sin leer.
Asunto, no puedo quedarme callada. Lo abrí con manos temblorosas. Hola. No sé cómo empezar esto. Me duele más de lo que puedo explicar, porque Cynthia fue mi amiga por años. Pero no puedo seguir guardando silencio. Lo que están haciendo es imperdonable. Nelson viene a tu casa cuando no estás. Ella le dice a los niños que es un tío especial. Vi cosas que no puedo borrar de mi mente. Y lo peor, están usando a tus hijos como excusa para sus encuentros. Lo grabo todo. No para hacer daño, sino para que tengas pruebas si algún día decides salir de esto. Perdóname por no habértelo dicho antes. Me llevé las manos a la cara. El peso de tantas verdades escondidas me aplastaba el pecho. Vanessa sabía. Desde el principio. Y trató de advertirme. Pero yo vivía tan ciego, tan sometido a la rutina, al miedo de romper mi familia, que nunca lo vi. Y ahora, cuando por fin la verdad salía, era como si una avalancha se deslizara por mi espalda. Tomé el vídeo y el correo. Se los reenvié a mi abogado. Le pedí que los preparara como evidencia. Pero sabía que esto no iba a ser suficiente. Sabía que para proteger a mis hijos, iba a necesitar algo más. Una conversación honesta, directa y dolorosa. A la mañana siguiente, reuní a los 3 mayores en la sala. El pequeño estaba con mi madre. Cerré la puerta. Me arrodillé frente a ellos. Hay cosas que tengo que decirles. Cosas difíciles. Cosas que quizá no entiendan ahora. Pero no quiero que se enteren por alguien más. Ni por una red social. Ni por un documento legal. Quiero que lo escuchen de mí. Me miraron en silencio. Sus ojos llenos de miedo, de confusión. Y fue ahí, justo antes de empezar a hablar, que mi hija mayor me dijo algo que me congeló. Papá, ya lo sabemos. Mamá nos dijo que tú querías deshacerte de nosotros. Que ibas a quitarnos del medio porque odiabas verla con otro bebé. Y sentí que mi mundo, una vez más, se quebraba por completo. No respondí de inmediato. ¿Cómo se responde a eso? ¿Cómo miras a tus propios hijos cuando te acusan, sin decirlo directamente, de querer borrarlos del mapa? Mi hija mayor me miraba con el ceño fruncido, pero detrás de esa expresión de valentía, vi el miedo. El miedo de una niña que no entendía por qué su madre le había dicho semejante cosa. El miedo de quien no sabe si lo que está escuchando es verdad, pero igual duele. Mis otros 2 hijos estaban en silencio. Mi hijo del medio, de apenas 11 años, tenía los ojos brillantes. Su labio inferior temblaba. El menor de los 3 abrazaba una almohada, apretándola contra el pecho como si fuera un escudo. Escuchen, dije, con la voz quebrada, no sé qué les dijo exactamente su madre, pero yo jamás, escuchen bien, jamás he pensado en hacerles daño. Jamás he querido alejarlos de mi vida. Ustedes son lo único que me mantiene en pie. Entonces, ¿por qué ya no vives con nosotros?, me interrumpió el del medio. ¿Por qué mamá llora y dice que la dejaste sola con un bebé muerto? Cerré los ojos. Tragué saliva. Ese era el verdadero veneno. No solo me había dañado a mí. Había sembrado en ellos una imagen monstruosa de su padre. Una narrativa retorcida donde ella era la víctima total y yo el culpable que desapareció sin mirar atrás. Porque mamá y yo cometimos errores. Muchos. Pero el bebé, ese bebé no era mío. ¿Qué?, susurró mi hija. ¿Cómo que no era tuyo? Es complicado. Yo no quería contárselos así, pero ya no puedo permitir que sigan creyendo mentiras. Mamá tuvo una relación con otra persona. Ustedes conocen a esa persona. Vi cómo los ojos de mis hijos se abrieron lentamente. No dije el nombre. No hacía falta. Ellos sabían. ¿Nelson?, preguntó mi hija. Asentí. ¿Pero por qué mamá decía que tú te fuiste porque no querías otro bebé? Porque necesitaba justificarse. Porque sabía que no podía contarles la verdad. Y porque a veces, cuando un adulto se equivoca tanto, lo único que le queda es mentir para no hundirse más. Nadie habló. El silencio era una losa. Cada uno de ellos procesaba las palabras a su manera. Yo nunca quise dejarlos. Me fui porque necesitaba protegerme. Porque ya no podía vivir con tantas mentiras. Pero eso no cambia lo que siento por ustedes. Ni un poco. ¿Lo entienden? Mi hijo menor alzó la mirada. ¿Y entonces Nelson es nuestro tío o qué? Quise reír, llorar y gritar al mismo tiempo. Nelson no es nada. Solo un error que cometió su madre. Uno muy grave. Pero ustedes no tienen la culpa de nada. Absolutamente de nada. Me levanté y los abracé. Uno por uno. Ninguno se resistió. Sentí que ese momento, tan doloroso, también era una pequeña grieta de luz en medio de tanta oscuridad. Pasamos el resto de la tarde juntos. Jugamos, cocinamos, hablamos de cosas más livianas. Pero la herida estaba ahí. No se iba a cerrar de inmediato. Esa noche, ya cuando todos dormían, me senté en la cocina a pensar. Cynthia había cruzado líneas que jamás pensé posibles.
No solo me había engañado como esposa, sino que ahora se había metido con el corazón de mis hijos. Había manipulado su percepción de mí. Los había usado como escudo, como arma, como refugio. Y eso no lo iba a permitir. Llamé a mi abogado esa misma noche. Le conté todo. Le dije que teníamos que acelerar la solicitud de custodia total. Que ya no era una cuestión de conflictos matrimoniales. Era una cuestión de protección. Mis hijos estaban siendo envenenados emocionalmente. Y no podía permitir que eso continuara. ¿Tienes las pruebas?, preguntó él. Sí. El vídeo. Los audios. El correo de Vanessa. Y el testimonio de los niños. Vamos a necesitar un psicólogo infantil para que los evalúe. Para que el juez entienda la magnitud del daño emocional. Haz lo que tengas que hacer, le dije. Estoy listo. Me colgó prometiendo moverse rápido. Sabía que las próximas semanas serían duras. Que Cynthia no se iba a quedar de brazos cruzados. Que iba a pelear. Que iba a victimizarse una vez más. Pero yo ya no era el mismo hombre que se tragaba las lágrimas y fingía estabilidad por el bien de una familia rota. Ya no. Al día siguiente, Cynthia apareció sin previo aviso en la puerta. No tocó. No gritó. Solo se quedó parada, mirando la casa. Cuando abrí, noté algo en su expresión. Ya no era arrogancia. Ni siquiera remordimiento. Parecía vacía. Tenía el rostro pálido, las manos entrelazadas. «¿Hablaste con ellos, verdad?», preguntó. «Sí». «¿Y qué te dijeron?». «La verdad. Lo que tú les dijiste». «Solo intentaba protegerme», murmuró. «No. Intentabas destruirme para no quedar sola. Pero ya no funciona. Te lo dije una vez y te lo repito, no soy tu redención». Ella bajó la mirada. «¿Vas a pelear por ellos?». «No. Los voy a cuidar. Hasta que tú puedas mirarte al espejo y decir, estoy lista para ser su madre, no su carcelera emocional, punto». Ella no respondió. Se marchó en silencio. Al día siguiente, el juez ordenó que un equipo de psicólogos evaluara el entorno de cada progenitor. Cynthia aceptó, sin luchar. A mí me tocó hablar con los niños, otra vez. Pero esta vez, con claridad, con calma. Sin odio. Solo con una promesa, que haría todo lo que estuviera en mis manos para que crecieran en paz. La audiencia final estaba a días de distancia. Y yo ya no sentía miedo. Solo esperanza. Una que creí perdida. Pero antes de que llegara ese día, uno de mis hijos se me acercó. Tenía algo en la mano. Un cuaderno. Uno de esos que Cynthia usaba para escribir sus notas privadas. «Papá, encontré esto escondido en el doble fondo de un cajón. Creo que es importante». Lo abrí. Y las palabras escritas allí, iban a cambiarlo todo. El cuaderno era de tapas azules, con esquinas gastadas y una pequeña flor dibujada a mano en la portada. El tipo de cuaderno que podría pasar desapercibido, que nadie creería importante. Pero cuando lo abrí y vi la letra de Cynthia en cada página, supe que lo que tenía en las manos era la última pieza del rompecabezas. Me encerré en el estudio. Me senté frente al escritorio y pasé la primera hoja. Día 1. Hoy soñé que todo se resolvía. Que él me perdonaba. Que los niños me abrazaban y decían que me amaban. Pero también soñé con Nelson. Soñé que me miraba con odio. Que decía que el bebé no era suyo y que todo había sido una broma. Me desperté llorando. Tragué saliva. Continué. Día 6. No puedo dejar de pensar en lo que hice. Alterar los métodos de protección fue más fácil de lo que pensé. Lo hice mientras él dormía. Nunca me vio. Nunca sospechó. Pero ahora cada vez que me toca, siento culpa. Y rabia. Porque si no hubiera tenido que llegar a esto, tal vez él todavía me querría. Cerré los ojos. Respiré hondo. Continué leyendo. Día 11. El niño no es suyo. Lo supe desde que me hice la ecografía. Lo supe en mi cuerpo. No se siente igual. No me pesa igual. Pero lo quise de todos modos. Quise fingir. Quise que fuera mi segunda oportunidad. Las páginas avanzaban como un descenso a su mente. Describía sus fantasías con Nelson, su odio hacia mí cuando me veía trabajando hasta tarde, su frustración cuando los niños la ignoraban. Pero también, había algo más. Una parte de ella que se desnudaba por completo, sin máscaras. Día 19. No puedo dejar de escuchar su voz diciéndome que me veía grotesca. Fue lo peor que me han dicho. Pero también entiendo por qué lo dijo. Me miré al espejo y no vi belleza. Vi desesperación. Vi una mujer que intentó convertir el amor en una prisión. Día 23. A veces me imagino desapareciendo. Irme sin dejar rastro. Pero me detiene una sola cosa, mis hijos. No por lo que les di, sino por lo que les quité. Les robé la verdad. Les robé una familia funcional. Les robé la oportunidad de crecer sin manipulación. ¿Cómo se pide perdón por eso?
Me detuve. Las manos me temblaban. El cuaderno no era solo una confesión. Era un testamento emocional. Una autopsia de una mente fracturada. Una súplica muda de redención. Pero lo más fuerte llegó al final. Última página. Si alguna vez encuentras este cuaderno, sé que pensarás que todo fue planeado. Que lo escribí para limpiar mi nombre. Pero no es así. Este es mi castigo. Tener que poner en palabras todo lo que hice. Todo lo que pensé. Todo lo que destruí. No sé si alguna vez volverás a confiar en mí. No sé si nuestros hijos podrán sanar. Solo sé que ya no tengo fuerzas para fingir que no soy lo que soy. Por favor, si puedes, cuídalos. Aunque sea lejos de mí. Cerré el cuaderno con lágrimas en los ojos. No eran lágrimas de compasión. Ni de tristeza. Eran lágrimas de una catarsis que llevaba años esperando. Al día siguiente, llevé el cuaderno al juzgado. Lo entregué como prueba. No como castigo, sino como contexto. Como una forma de mostrar al juez, y al mundo, que a veces la línea entre el daño y la enfermedad no es tan clara. Que detrás de cada monstruo, hay una historia no contada. La audiencia final fue breve. El juez falló a mi favor. Custodia total. Visitas supervisadas para Cynthia, condicionadas a un seguimiento psicológico. Los niños vivirían conmigo. En paz. Con un plan de terapia familiar. Con acompañamiento. Con tiempo para sanar. Cynthia no dijo nada cuando se leyó la sentencia. Solo bajó la cabeza. Por primera vez, no discutió. No lloró. No actuó. Aceptó. Después de la audiencia, se me acercó. Me entregó una foto. Era de nosotros dos, años atrás, con los niños en brazos, sonriendo frente a una cascada. No quiero que me recuerden por lo peor, dijo. Tú tampoco deberías. Asentí. No le prometí nada. Solo la miré alejarse. Desde ese día, nuestras vidas cambiaron. No fue fácil. Los niños tardaron en adaptarse. Las preguntas eran muchas. Las emociones, más. Pero poco a poco, reconstruimos. No lo hicimos fingiendo que nada pasó, sino enfrentando cada herida, cada recuerdo, cada silencio. Nelson desapareció. Se fue de la ciudad. Nunca más supe de él. Vanessa, la amiga de Cynthia, reapareció. Ayudó con los niños. Habló con mi hija mayor. Le contó su versión. Fue una pieza importante en el proceso de reconstrucción. Y yo volví a vivir. No con rencor. No con odio. Con memoria. Con lecciones tatuadas en el alma. Aprendí que amar no significa tolerar lo intolerable. Que el perdón no siempre implica reconciliación. Y que a veces, lo más valiente que puedes hacer por tu familia, es irte a tiempo. Hoy, años después, mis hijos crecen sabiendo la verdad. Una verdad dura, sí. Pero limpia. Libre. Sin dobleces. Sin máscaras. Y cada vez que alguien me pregunta por qué no estuve en el nacimiento de ese bebé, les digo lo mismo, porque ese día no perdí un hijo. Perdí una mentira. Y recuperé mi vida. El cuaderno de Cynthia marcó un antes y un después. Pero no fue el cierre. No aún. Porque apenas unos días después de la audiencia, cuando pensaba que por fin comenzábamos a respirar sin sobresaltos, recibí un sobre más. Esta vez no vino de su parte. No tenía remitente. Solo estaba en el buzón de mi casa, sellado con cinta adhesiva y con mi nombre escrito en mayúsculas. Dentro había una hoja. Una sola. Con una nota mecanografiada, te lo mereces todo. Incluso esto. Adjunto a la hoja, un pequeño USB. Lo conecté de inmediato. Había un solo archivo. Un vídeo. Me temblaban las manos, porque ya sabía que nada bueno podía salir de algo entregado de forma anónima en medio de una tormenta emocional tan grande. Reproduje el vídeo. Era una grabación en primer plano. Una conversación grabada con un celular desde un escritorio. Cynthia y su abogada. Hablaban sobre las estrategias del juicio. Pero lo importante no era lo legal. Era lo que Cynthia decía sin saber que estaba siendo grabada. No me importa lo que el juez piense, decía ella. Lo importante es que él sufra. Que se sienta el villano. Que sus hijos lo miren con miedo. Yo no necesito ganar. Solo necesito arrastrarlo conmigo. La abogada le decía que tuviera cuidado. Que si decía esas cosas en público podía perder toda la credibilidad. Y Cynthia, con esa sonrisa irónica que tan bien conocía, dijo, no lo haré en público. Lo haré desde adentro. Desde los niños. Desde sus recuerdos. Nadie olvida cuando su mamá llora por su culpa. Pausé el vídeo. Me levanté de la silla. Caminé por la sala con el pecho comprimido, como si todo el aire se hubiera ido de repente. No podía creer lo que acababa de escuchar. No después de la sentencia. No después del cuaderno. No después de todo lo que ya habíamos enfrentado. ¿Era eso realmente lo que pensaba? ¿Lo que aún sentía?
No era solo el rencor. Era la frialdad, la precisión, el deseo de hacerme quedar como el monstruo en la historia. Con ese material en la mano, volví a hablar con mi abogado. Me dijo que podíamos presentarlo como evidencia para mantener supervisadas todas las visitas. Que incluso podríamos apelar a una suspensión temporal hasta que ella aceptara ayuda profesional real. Lo hicimos. El juez fue claro. Este vídeo revela una intención dañina y consciente hacia los menores. Las visitas quedan suspendidas hasta que la señora inicie un proceso terapéutico certificado y evaluado por un equipo judicial. Cuando me lo comunicaron, no sentí alegría. Sentí cansancio. Sentí que la lucha emocional me había quitado años de vida. Y lo más difícil aún estaba por venir, explicarles a mis hijos por qué su madre no los vería por un tiempo. Me senté con ellos. Les hablé con calma. Les dije que a veces las personas que amamos necesitan ayuda. Que a veces no podemos salvarlas, pero podemos desear que se sanen. Lloraron. Me abrazaron. Dijeron que entendían, aunque no entendieran todo. Y yo supe, en ese momento, que ellos también estaban creciendo. Que este infierno, por más cruel que fuera, los había hecho fuertes. Resilience. Más humanos. Con el tiempo, Cynthia aceptó el tratamiento. No porque quisiera, sino porque no le quedaba otra opción. Empezó a asistir a sesiones. Recibí reportes neutrales. No hablaba mucho. No se quejaba. Cumplía. Pero no conectaba. Al menos no todavía. Y yo me enfoqué en mi casa. En mi vida. En mis hijos. En recuperar los domingos de juegos, las noches de películas, los abrazos espontáneos. Aprendimos a reír otra vez. Aprendimos a tener silencios que no dolían. Aprendimos a hablar sin miedo. Meses después, recibí una carta. Escrita a mano. De Cynthia. Decía pocas cosas. Pero por primera vez, sentí que hablaba desde otro lugar. No me disculpo por lo que hice. Sé que sería hipócrita. Pero me doy cuenta de lo que me convertí. Y lo que permití que pasara. Solo quiero que sepas que estoy trabajando en mí. Que no espero que me perdones. Solo que les digas, algún día, que intenté cambiar. No por ti. Por ellos. Esa fue la última vez que supe de ella en mucho tiempo. Aceptó el silencio. Aceptó su distancia. Y nosotros, seguimos adelante. Hoy, los niños tienen otra mirada. Son más grandes. Más conscientes. Y aún con todo lo vivido, aún con todas las grietas que les dejó el pasado, siguen siendo amorosos, nobles, generosos. Porque entendieron lo que muchos adultos nunca entienden, que el dolor no debe heredarse. Que la verdad, aunque duela, es siempre mejor que una mentira disfrazada de cuidado. Y yo, cada vez que me preguntan si me arrepiento de haber expuesto todo, de haber publicado la verdad, de haber llevado esto hasta las últimas consecuencias, digo lo mismo, sí. Me arrepiento de no haberlo hecho antes. Porque la verdad no arruina familias. La verdad las revela. Y a veces, solo después de perderlo todo, te das cuenta de lo mucho que vales.